Hola, yo soy Diana Laura Pérez Hernández de la generación 53 de Medicina del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta. Hoy les voy a explicar el tema de miocarditis y miocardiopatías. Vamos a comenzar definiendo qué es una miocardiopatía. Como su nombre lo dice, mio es músculo, cardio es corazón y patía es una afección o enfermedad, por lo cual queremos decir que va a ser una enfermedad que va a afectar al músculo cardíaco. Independientemente de la etiología que éste tenga, pues se va a manifestar por una dilatación, hipertrofia o una restricción al llenado del corazón, sin que éste vaya a presentar una sobrecarga hemodinámica y pues por consecuencia puede involucrar un funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares. Vamos a introducir el tema de miocardiopatías mencionando las capas del corazón, las cuales son tres principalmente. La primera es la más interna, que es el endocardio. La segunda es la capa media, es la que ayuda a la contractibilidad y es el miocardio. Específicamente aquí nos vamos a enfocar qué es lo que pasa. Y la última capa es el pericardio, el cual pues vamos a encontrar dos, que es de tipo seroso y de tipo fibroso. El seroso aún todavía se va a subdividir en pericardio visceral, seroso visceral, y pericardio seroso parietal, que está unido a este pericardio fibroso. Eh, bueno, Ahora vamos a, pues, a diferenciar cuáles son los tipos de miocardiopatías que están reconocidas clínicamente. Eh, Según la OMS, elaboró una nomenclatura en el cual pues, se va a dividir el proceso patológico en tres categorías. Están basados principalmente en las observaciones anatómicas y fisiológicas, las cuales podemos ver la miocardiopatía hipertrófica, que tiene sus diferentes tipos, que más adelante pues los vamos a mencionar. La dilatada y la restrictiva, que esta también pues tiene sus diferentes, pues sus diferentes tipos. Y vamos a comenzar con la miocardiopatía dilatada. Y se preguntarán qué es. Pues como su nombre lo dice, va a ser una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo o va a ser también de ambos ventrículos. Va a estar acompañado de una disfunción contráctil. Ahorita en la fisiopatología vamos a ver un poco, vamos a crear esta definición. Vamos a hablar sobre la etiología de esta miocardiopatía dilatada, la cual, pues, como podemos observar, es de diversas índoles, como la idiopática, que pues no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre, qué es lo que provocó más bien a esta enfermedad. La genética, se dice que la miocardiopatía familiar eh, forma parte de este amplio espectro de las miocardiopatías dilatadas, y también se menciona que de un 25 a un 30% aproximadamente existe un familiar el cual está cursando o sí está cursando con esta enfermedad. La infecciosa, como su nombre lo dice, pues es por origen viral o por origen bacteriano o incluso de un parásito. En la miocarditis viral se dice que pues son distintos virus los que puede provocar esta miocarditis, pero principalmente es el virus Coxsackie tipo 1 o el VIH-Sida. Incluso en los parásitos que pueden afectar a que se produzca este tipo de miocardiopatía dilatada, es el Trypanosoma cruzi o la tripanosomiasis. Bueno, la siguiente etiología es de forma tóxica. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionadamente con el alcohol, ya que se dice que el alcohol va a tener un efecto tóxico
en los miocardiocitos que va a provocar que se alteren tanto molecularmente como bioquímicamente y pues tengan estos efectos tóxicos hacia estas células miocárdicas. También las drogas o algunos fármacos pueden estar involucrados en esta etiología tóxica. La metabólica, pues básicamente nos hace referencia a que cuando se cursa diabetes, junto con una hipertensión arterial, pues ayuda o más que ayude, sino que hace que pueda provocar este tipo de padecimiento, la autoinmunidad y las enfermedades musculares también. Es una etiología de esta miocardiopatía. Bueno, la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada va a ser causado por un daño intrínseco de la miofibrilla de la célula miocárdica. Este daño va a ser irreversible, entonces por lo tanto va a haber células que no se dañaron y pues estas miofibrillas restantes no van a tener esa suficiente capacidad contráctil. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces se va a adelgazar las paredes de estos ventrículos y por lo tanto pues el volumen de eyección va a ser menor. Pero eso no quiere decir que sea por un volumen inadecuado, sino porque la bomba o este músculo no va a poder eyectar la sangre correctamente. Y esto se va a traducir a una disminución del gasto cardíaco. Y pues obviamente nuestro organismo va a tratar de compensar esto como con secreciones de catecolaminas, hipertrofia y la ley de Starling. Esto que nos va a traducir a manifestaciones obviamente de insuficiencia cardíaca, hipertrofia inadecuada y de dilatación ventricular. Y todo esto nos va a generar una cardiomegalia porque se van a dilatar estas paredes y pues es lo que vamos a poder observar en la radiografía de tórax. También obviamente al haber una destrucción de estas miofibrillas, pues va a condicionar trastornos de la conducción. Para aclarar un poco lo anterior respecto a la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, pues les voy a mostrar este modelo o esta maqueta que realicé, en el cual pues podemos ver cómo las paredes del ventrículo izquierdo están normales, pero en una miocardiopatía dilatada como su nombre lo dice, se van a dilatar estas paredes, se van a dilatar y por lo tanto va a existir un mayor aumento del volumen sanguíneo de este ventrículo, pero pues al tener estas paredes ineficientes, la eyección de sangre no va a ser la adecuada. Y al igual pasa con el ventrículo derecho, el cual también va a tener esta dilatación y por lo tanto este ventrículo va a tener mayor capacidad de volumen y nos va a causar ciertos signos y síntomas que vamos a ver adelante. Y bueno, con base a lo anterior, pues vamos a observar el cuadro clínico, el cual pues va a darnos signos y síntomas que no van a ser específicos, pero sí va a reflejar la presentación clínica de una insuficiencia cardíaca, tanto de predominio derecho como izquierdo. En este caso, esta miocardiopatía dilatada pues afecta principalmente al ventrículo izquierdo, por lo tanto vamos a observar que el paciente va a tener una piel fría, pálida, muchas veces con un aspecto con sudor espeso y pegajoso. Las extremidades van a ser frías, el pulso va a ser filiforme o apenas se va a percibir. Bueno, todo esto, ¿por qué se genera? Es originado porque el corazón va a liberar adrenalina y noradrenalina que va a provocar una vasoconstricción periférica.
para ayudar a que precisamente tener un adecuado gasto cardíaco. Todo esto pues lo vamos a ver traducido con esta sintomatología, con estos signos y síntomas, pero más que nada va a ser porque va a aumentar la demanda de oxígeno y es lo que va a provocar todo esto. Entonces, al haber una vasoconstricción, pues entonces también la oliguria va a verse porque no se va a perfundir en el riñón y por lo tanto, bueno, la sangre no se va a perfundir al riñón y por lo tanto no va a generar suficiente orina para hacer la micción. La disnea prominente va a ser pues debido a que pues el corazón va a demandar más oxígeno y pues tampoco está no está transportando el suficiente oxígeno, va a haber esta disnea prominente, puede haber derrame pleural, palpitaciones precisamente porque el corazón tiene un intento de eyectar más sangre, entonces eso va a provocar las palpitaciones, la fatiga y obviamente la cardiomegalia. Y bueno, las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca de predominio derecho las vamos a observar como cianosis, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ictericia, ascitis, edema, miembros inferiores, presión venosa alta, anasarca, presión venosa alta y crepitantes de segundo ruido cardíaco. Estos crepitantes van a ser de forma bilateral y de predominio derecho. Esto va a ser provocado porque va a haber una menor precarga y por ende va a haber un menor gasto cardíaco. Esto va a traducirse como un estancamiento o una congestión que es característico de estos síntomas. En el diagnóstico, pues principalmente vamos a basarnos por la exploración física, el cual nos va a dar signos de hipertensión venosa sistémica. Hay algunos estudios que nos van a ayudar aún más, que es la radiografía de tórax, que nos va a ayudar a determinar el grado de cardiomegalia. También nos va a ayudar a ver si existe congestión pulmonar, incluso edema o un derrame pleural. En el electrocardiograma vamos a ver datos de crecimiento de cavidades, trastornos de la conducción, precisamente porque estos miocardiocitos van a ser pues van a ser destruidos y por lo tanto pues también nos va a generar este tipo de anormalidades en la conducción, como bloqueo de rama o también de extrasístoles, trastornos de ritmo y fibrilación ventricular, perdón. Y bueno, el diagnóstico definitivo y el gold estándar para las 3 miocardiopatías es el ecocardiograma, perdón. Este nos va a dar datos de dilatación de cavidades ventriculares con signos de mala función, pero con una normalidad en las válvulas auriculoventriculares. Esto va a descartar un diagnóstico de valvulopatía reumática, ya que se menciona que se puede confundir con este tipo de enfermedad. Pero lo que pues obviamente lo diferencia es que en la valvulopatía reumática como tal sí va a haber un daño en las válvulas, pero en este caso pues no, porque solamente va a afectar a los ventrículos, va a haber una dilatación. El tratamiento de la miocardiopatía dilatada pues va a estar orientado a mejorar las manifestaciones indeseables que el padecimiento pueda tener, como la insuficiencia cardíaca dependiendo del predominio. En este caso, un predominio izquierdo pues va a ayudar la administración de inotrópicos y vasopresores. Y mientras una insuficiencia cardíaca de predominio derecho, los diuréticos y vasodilatadores van a ayudar. En el caso de los eventos tromboembolíticos, los anticoagulantes sistémicos ayudarían muchísimo al paciente. Y en cuanto a las arritmias, la amiodarona va a mejorar la fibrilación y la taquicardia. Se dice que estos pacientes pues, van a ser candidatos a un trasplante cardíaco. Ahora vamos a mencionar sobre la miocardiopatía hipertrófica.
Esta miocardiopatía hipertrófica va a ser una afección asociada, como su nombre lo dice, a una hipertrofia miocárdica idiopática, en el cual el rasgo microscópico fundamental va a ser una desorganización de las miofibrillas. Esta anormalidad principal va a causar una distensibilidad ventricular, lo que no se va a atribuir a causas secundarias, con lo que quiere decir que no va a deberse por una hipertensión arterial. La etiología de esta miocardiopatía hipertrófica va a ser idiopática principalmente, pero también genética. Esto va a ser por una alteración heterogénea de la sarcómera y va a estar dada por 34 mutaciones del gen de la cadena pesada de la beta-miosina, 7 mutaciones de la troponina T y 2 mutaciones de la tropomiosina. Esto va a generar una sobreactivación de los genes UPA reguladores. También una causa secundaria puede ser debida a la ataxia de Friedreich, que esta también va a estar ocasionando una miocardiopatía dilatada. Bueno, en la fisiopatología, principalmente como ya se había mencionado, va a haber una desorganización en el cual pues va a haber un engrosamiento de causa indeterminada, ya sea idiopática o genética. Esta pues en esta va a haber una desalineación miocárdica, como aquí lo vemos, no va a tener una forma bonita, alineada, sino va a estar desordenados, de cierta forma un poco revueltos, y esto que nos va a originar dos cosas. La primera, va a haber un aumento de la rigidez de la cavidad. Esto va a ser causada porque va a haber un aumento de la masa, y al aumentar esta masa pues va a haber una disminución del volumen, y por lo tanto también va a haber una rigidez muscular. Lo segundo que nos va a ocasionar es una disminución de la relajación o de la distensibilidad. Esto va a ser originada porque va a aumentar la carga de la contracción, y por lo tanto también va a haber un aumento de la falta de esta uniformidad celular, que no tampoco va a ser posible a que exista esta relajación, y por lo tanto va a haber una disminución de las cargas de relajación. Como en un inicio lo había mencionado, pues va a haber distintos tipos de miocardiopatía hipertrófica, en el cual podemos observar la asimétrica septal, que es no obstructiva y la obstructiva, la concéntrica y la apical. En esta que podemos ver, en la asimétrica no obstructiva, pues se va a caracterizar principalmente porque va a existir un fuerte ruido anormal. Va a haber un doble levantamiento presistólico y sistólico sin soplo. Este tipo de miocardiopatía hipertrófica es de mejor pronóstico, y se dice que también puede estar en un estadio inicial. La miocardiopatía asimétrica septal obstructiva se va a caracterizar por una hipercontractibilidad. Esto va a hacer que exista una mayor presión de eyección, lo que va a condicionar a un efecto Venturi, donde la presión va a disminuir. Bueno, la presión que va a ser eyectada de la sangre va a disminuir, pero la velocidad va a aumentar. ¿Y qué nos va a originar esto? Esto nos va a originar que la válvula mitral se va a acercar al septum. Como va a estar dilatado este septum, pues se va a aproximar, y esto nos va a generar una obstrucción. Esta obstrucción eh, va a producir un chasquido. Se dice también que esta hipertrofia asimétrica septal obstructiva puede convertirse en una hipertrofia concéntrica, ya que el músculo va a tratar de compensar esa obstrucción con el resto del músculo del ventrículo, que en cierta forma está bien. Y bueno, la siguiente es la concéntrica. Esta pues principalmente se va a ver
que va a haber una hipertrofia en todo el ventrículo izquierdo. Esto puede causar un déficit de irrigación, principalmente hacia el cerebro, lo que va a causar síncopes. Y bueno, la apical, que esta es la menos frecuente, se va a caracterizar porque sus ondas T van a ser negativas y van a ser muy gigantes, sobre todo en B3 y B4 en un electrocardiograma. Y se dice que esta presentación es benigna y es el de cierto modo, pues sí, no es muy frecuente. Bueno, ahora con la maqueta les explicaré la miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal no obstructiva, la cual se va a caracterizar que pues solamente este septum interventricular solo esté hipertrofiado, pero no exista como tal una obstrucción. Ahí está, ahí se ve esta hipertrofia que causa este ventrículo. Y ahora la miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva se va a caracterizar principalmente porque el septum interventricular pues va a estar hipertrofiado y como lo vemos, pues entonces va a la válvula mitral va a tender a aproximarse a este septum, lo que va a causar esa obstrucción como tal. La miocardiopatía hipertrófica concéntrica va a estar dada porque pues existe una hipertrofia en el septum interventricular y también en la pared del ventrículo. Y como aquí podemos observar, la capacidad del ventrículo pues está disminuida. Ahora la miocardiopatía hipertrófica apical, pues aunque es menos frecuente, es caracterizada porque el ápice del corazón pues va a estar dilatado, va a estar hipertrofiado. De esta forma lo podemos ver, se va a ver esta hipertrofia en el ápex. Y bueno, con todo esto que ya mencionamos, pues podemos ver que va a existir ciertos signos y síntomas. Bueno, entonces esta hipertrofia que va a causarse independientemente del área afectada nos va a causar sintomatología. Bueno, en algunas personas por un rato, por un tiempo, pues van a ser asintomáticas, pero cuando ya se presentan estos síntomas, obviamente el daño ya es irreversible y pues ya hay una mayor afectación. Bueno, estos signos y síntomas principalmente es la disnea, que se dice que es el síntoma principal en un 90% de los casos y va a ser una disnea al esfuerzo. La angina se va a presentar aproximadamente en el 75% de las personas. El síncope, aproximadamente un 50% lo tienen. Y la muerte súbita. Bueno, esta muerte súbita en ocasiones es la primera manifestación, principalmente en adolescentes, que se pueda, bueno, va a ser la primera manifestación y pues obviamente el adolescente o la persona pues no sabía que tenía este tipo de hipertrofia y por lo tanto pues de manera abrupta pierde la vida. El bajo gasto, que va a ser debido a que, al contrario de la hipertrofia dilatada, pues sí va a tener esa capacidad de bombear la eyección de sangre, pero no va a tener el suficiente volumen de sangre. Entonces, pues aún así va a tener signos de bajo gasto. El pulso carotidio va a ser fuerte precisamente por esta hipercontractibilidad que va a tener el miocardio, el corazón, y un cuarto ruido en la aurícula.
Bueno, en el diagnóstico podemos observar que principalmente en el electrocardiograma va a haber una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Las ondas Q van a ser amplias y profundas y también se va a presentar arritmias auriculares y ventriculares. Y bueno, todo esto por precisamente el incremento de la musculatura del corazón. En los rayos X obviamente vamos a ver que existe un aumento del tamaño en la silueta cardíaca, en la ecocardiografía, que como ya lo dije es el gold estándar de estas miocardiopatías. Va a haber, pues sí, va a presentar un grado de hipertrofia, va a haber signos de obstrucción de la válvula mitral, por lo que ya mencioné anteriormente, y bueno, principalmente estos signos de obstrucción de válvula mitral se van a ver observadas en la miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal, no obstructiva, obstructiva. Y con Doppler se va a poder cuantificar el gradiente de presión de la insuficiencia mitral. Bueno, y otro estudio es la resonancia magnética, que va a ser recomendada para evaluar la función anatómica y para ver si también hay presencia de fibrosis y obviamente ayudar a un diagnóstico diferencial. El tratamiento de la miocardiopatía dilatada pues va a basarse en betabloqueantes principalmente. Esto, como su nombre lo dice, va a ayudar a una relajación de la musculatura para que se llene de una mejor manera y que pues vaya más despacio el corazón. También puede ser verapamilo, amiodarona o disopiramida. Esta, la cual va a tener un efecto negativo, bueno, va a tener un efecto inotrópico negativo, que va a ayudar a la obstrucción también de esta válvula mitral. El cardioversor, marcapasos bicameral y la miotomía de Marrow. Esta última va a ser una resección del tabique hipertrofiado, el cual, como ya lo habíamos visto, es causado por la hipertrofia asimétrica septal obstructiva. Y obviamente las personas que tengan estas miocardiopatías van a ser pues personas aptas o adecuadas para un trasplante cardíaco, aunque eso es un poco difícil. Y bueno, por último vamos a hablar sobre la miocardiopatía restrictiva. Bueno, ¿qué es la miocardiopatía restrictiva? Es una enfermedad que se va a caracterizar por una reducción significativa de la distensibilidad ventricular. Va a estar causada por una infiltración de fibroblastos que van a estar en el miocardio, o por otras sustancias o tejidos extraños como el amiloide o el glucógeno. También va a ser por una proliferación anormal del tejido endocárdico como la fibrosis endocárdica. Esta pues obviamente puede afectar simétricamente los dos ventrículos o puede ser asimétrica. Es decir, que nada más puede afectar uno de ellos, así como puede afectar el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. La etiología puede ser de forma idiopática o de forma secundaria, es decir, que puede deberse a enfermedades que ya tenía el paciente. Principalmente son enfermedades sistémicas como la hematomacrosis, amiloidosis primaria, sarcoidosis o enfermedad de Fabry. Bueno, en la fisiopatología, principalmente va a haber una afectación que va a estar en el miocardio o en el endocardio. Esto va a producir una disfunción diastólica secundaria y esto nos va a originar un aumento de la rigidez ventricular, que se va a traducir a que va a existir volúmenes disminuidos o también puede estar de forma normal.
Esta función sistólica, bueno, la función sistólica que tiene el corazón se va a preservar, pero el espesor de la pared se va a conservar también y pues se puede incrementar dependiendo de la etiología. Esta distensibilidad pues se va a perder consecutivamente a la filtración o a fibrosis, lo que nos va a originar que exista precisamente alteraciones hemodinámicas y con esto manifestaciones de fracaso o de falla ventricular. La miocardiopatía restrictiva también tiene distintos tipos que pues se van a caracterizar depende de su anatomía y la función que tengan estos. Y bueno, la primera va a ser de tipo A o simétrica, en el cual pues podemos observar que ambos ventrículos van a estar rígidos y esto va a hacer que exista una dilatación de ambas aurículas. Esto nos va a generar que exista una hipertensión de ambos circuitos, tanto derecha como izquierda. Eh, Esto principalmente, bueno, aquí específicamente se puede encontrar la amiloidosis y bueno, ahorita en la maqueta les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Y bueno, en el tipo B podemos ver que es de forma asimétrica bueno, es de forma asimétrica y va a afectar el ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que el ventrículo izquierdo quede rígido y por lo tanto va a dilatar la aurícula izquierda. Y esto va a provocarnos una hipertensión venocapilar que va a dilatar y va a hacer claudicar a las cavidades derechas. Y bueno, el último tipo es de tipo C. En este va a ser de forma asimétrica del ventrículo derecho. Va a ser similar al ventrículo izquierdo, donde el ventrículo derecho pues va a estar rígido y por lo tanto va a hacer que la aurícula derecha vaya a aumentar de tamaño. Esto nos va a generar que exista, bueno, esto va a ser causado por una fibrosis endomiocárdica. La miocardiopatía restrictiva de tipo A pues es de forma simétrica y entonces va a causar esta rigidez en ambos ventrículos y como lo observamos en la maqueta pues tenemos ambas paredes normales y esto va a hacer que entonces la rigidez pues disminuya las paredes y va a hacer nuestros ventrículos que sean un poco más chiquitos y va a originar que entonces las aurículas se dilaten. En este es común encontrar amiloidosis cardíaca y esto pues generalmente se va a encontrar densos depósitos de este material amiloide que se va a infiltrar en este miocardio y en el tejido de conducción, en la capa media y también en la adventicia de las arterias coronarias. Todo esto pues le va a conferir la dureza, una dureza y una rigidez a estos ventrículos. Y todo es porque existe presencia de material amiloide. En la miocardiopatía restrictiva de tipo B, pues se va a caracterizar o se le denomina asimétrica del ventrículo izquierdo, porque pues va a afectar a este ventrículo izquierdo, haciendo que se vuelva chiquito y dilatando a la aurícula izquierda y por lo tanto pues va a provocar que se dilate las cavidades derechas. Este va a causar un impedimento al llenado diastólico de este mismo ventrículo izquierdo por infiltración miocárdica de trombos endotelizados, que pues trae como consecuencia un aumento de la presión diastólica y una presión auricular izquierda. La cardiomiopatía restrictiva de tipo C pues se denomina asimétrica del ventrículo derecho porque pues esta va a tener una rigidez en este ventrículo y va a ocasionar que pues se vuelva chiquito o que esté de menor tamaño, originando que se dilate la aurícula y por lo tanto también va a provocar que exista
o que esté condicionada por fibrosis endomiocárdica. Esto va a traer como consecuencia, bueno, va a tener consecuencias hemodinámicas como un obstáculo para el vaciamiento de esta aurícula derecha ante la entrada de esta cámara rígida. Y obviamente que va a tener una dimensión reducida y obviamente nos va a ocasionar un aumento exagerado de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha, y va también a tener una menor presión pulmonar. Toda esta afectación que va a realizarse tanto en ambos ventrículos como el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo se van a ver reflejados en el cuadro clínico, en el cual pues vamos a ver que existe una presencia de insuficiencia cardíaca con predominio derecho. A, a diferencia de las otras, pues aquí sí se ve un poquito más ese predominio derecho que tiene que el predominio izquierdo, en el cual pues podemos ver datos de ingurgitación ocular, ascitis, edemas de miembros inferiores, alteración de la conducción, arritmias ventriculares y complicaciones tromboembólicas. También vamos a poder ver fatiga, incremento de la presión venosa central y periférica, y entre otros síntomas. El diagnóstico se va a basar mediante la exploración física, la cual va a ser propia de una insuficiencia cardíaca frecuentemente de predominio derecho. También puede ver de predominio izquierdo, pero es más común del lado derecho. El electrocardiograma nos va a describir anormalidades de la repolarización, bloqueos de rama de predominio izquierdo y bloqueos auriculoventriculares. También arritmias auriculares y bajo voltaje. En la radiografía de tórax pues se va a mostrar un rasgo llamativo en el cual pues va a haber una ausencia de cardiomegalia en presencia de esta insuficiencia cardíaca. En el ecocardiograma Doppler pues se va a observar cavidades ventriculares que no va a estar dilatadas y con una función sistólica normal o solamente con una ligera disminución. Este Doppler nos suele proporcionar información útil desde el punto de vista anatómico y hemodinámico. El tratamiento puede variar en función de la causa, como por ejemplo la sarcoidosis y la hematomacrosis. En mayor parte, pues estos casos es poco efectivo. El sintomático pues va a ser dirigido a la insuficiencia cardíaca de predominio derecho con vasodilatadores o diuréticos utilizados con precaución. Los antagonistas de calcio y la medicación digital están contraindicados básicamente porque pues cuando existe esta amiloidosis pues es cuando está contraindicado. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero hayan entendido. Y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, no sin antes, pues a grandes rasgos, describir qué es lo que trata cada cardiomiopatía en este cuadrito. Aquí podemos ver la hipertrófica, en el cual pues la disfunción, va a haber una disfunción diastólica. Vemos cómo está agrandado ese ventrículo y esto pues va a causar obviamente que el volumen sanguíneo sea disminuido aunque la contractibilidad se esté aumentada. Bueno, en la dilatada, todo lo contrario de la hipertrófica, aquí obviamente el volumen va a ser mayor, pero la contracción de la musculatura miocárdica va a estar disminuida, por lo tanto, como ya lo mencioné, va a haber una disfunción sistólica. Y obviamente en la restrictiva va a haber
una rigidez de las paredes ventriculares y por consecuente una disfunción diastólica. Esto va a ser porque pues al estar rígido esas paredes ventriculares no va a poder dilatarse bien y obviamente esto nos va a generar un menor volumen de eyección y por lo tanto diversos síntomas de insuficiencia cardíaca. Este es otro punto como resumen que en las tres cardiomiopatías va a haber insuficiencia cardíaca ya sea de predominio izquierdo o de predominio derecho. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.